monto significativo para pagar el bono de la salud, ese bono de $100 mensuales por 3 meses que se le aspira a dar a quienes están hoy en día haciendo la primera línea de respuesta al coronavirus, el personal médico, de enfermería, los obreros hospitalarios y el personal administrativo, pero inmediatamente esto se ve acompañado de otros esfuerzos. Te pongo un ejemplo. España tenía una cuenta cerrada del Banco Central que había dejado un saldo de 2,5 millones de euros. España decidió transferir este dinero a la respuesta de la OPS. Nosotros hemos venido articulando la comunidad de donantes para que también los países que nos reconocen como gobierno ayuden a financiar esta respuesta y ayuden a escalar en esta respuesta. Y ahí hemos visto anuncios tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Llegó un avión proveniente de Alemania, llegó un avión de UNICEF con carga de USAID y de ECO, y hemos intentado combinar el uso de recursos propios aprobados por la Asamblea Nacional con, digamos, el acompañamiento y articulación de la comunidad de donantes. De acuerdo que toca el humanitario podía trascender y llegar a otras áreas ya políticas, pero hemos visto en las últimas horas el zarpazo que ha lanzado el TCJ contra la Asamblea en el tema de la designación o la renovación del CNE. ¿Cree usted entonces que, aunque se avanzó en el terreno humanitario, no hay todavía voluntad para poder tener entendimientos, acuerdos en otras áreas, como por ejemplo la designación del CNE? Mira, no solo creo que no hay voluntad de tener apertura política, yo creo que además hay una decisión del régimen de radicalizarse. Yo creo que en este ejercicio del régimen de intentar consolidar una hegemonía interna, en su cálculo está el avanzar y atropellar por la vía de un fraude electoral. Yo creo que es muy claro para todo el país que un CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, sin los procedimientos parlamentarios, sin el consenso mínimo entre las fuerzas para que ese árbitro sea un árbitro, sin duda alguna es un misil a la línea de flotación de cualquier elección verdadera. Y yo creo que el gran reto para nosotros en la alternativa democrática es salirnos de la discusión binaria básica de participar o no participar y entrar en una discusión mucho más completa, que es entender que la elección como un hito va a estar ahí. Y puedes no tener las condiciones, puedes no tener el árbitro, puedes no tener la competitividad, pero es un hito político que debes meterlo en tu radar y en tu ecuación para poderlo utilizar, tanto para acercar el cambio político en Venezuela como para, sin duda alguna, debilitar a Nicolás Maduro y demostrar lo que están haciendo. Yo creo que esta radicalización del régimen tiene varias facetas. Una primera faceta son las sentencias del TSJ para el tema electoral. Una segunda faceta es este intento estúpido y bufo de reconocer a Luis Parra para ver si por esa vía inventan un parapeto parlamentario que les dé legalidad a algunos contratos. Y una tercera vía es el uso de la represión a niveles mucho más allá de la política. Detención de médicos, detención de periodistas, detención de activistas de la sociedad civil, para intentar desarticular el poco tejido social interno que queda y que toda la política sea una política del exilio, sea una política de la proclama en las redes sociales, pero con poco cable a tierra real. Y ahí está el gran reto nuestro, evitar que eso sea lo que ocurra. En estos días un colega, pensando en todas las inhabilitaciones, las persecuciones, decía, por ejemplo, bueno, pero si yo quiero votar por Pizarro, o quiero votar por la tarjeta de Acción Democrática, de Primera Justicia o Voluntad Popular, ¿cómo hago si no me lo permiten? No, y no solo eso, es que a lo mejor puedes tener un escenario peor. Tú puedes incluso a lo mejor tener una tarjeta de PJ por ahí, o una tarjeta de Acción Democrática, pero que quien inscriba, quien dirige, quien movilice sea Parra, o sea Negal, o sea, sean los partidos en su versión alacrán, sean los partidos en su versión CLAP, sean los partidos en su versión régimen. Y yo creo que eso es una apuesta. Además, eso acompañado de una segunda cosa que a mí me parece muy lamentable cuando uno mira roles como el de Felipe Mujica. Menos mal que Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov no están vivos para ver en lo que han convertido el MAS y lo que han convertido a esa visión de supuesto centro en la acción política. Aquí el gran reto, Pedro Pablo, creo yo, es salir de la inercia, es entender que toda esta crisis social y económica requiere no solo empatía y no solo diagnóstico, sino poder de ese descontento convertirnos nosotros en catalizadores para poder producir un cisma que cambie la dinámica del juego interno. Diputado, usted lo mencionaba, pero quisiera subrayar este elemento. El régimen chavista destaca la ayuda que recibe de sus amigos, básicamente de China, Irán, Rusia y Cuba. Le pregunto, ¿son esas las principales fuentes de ayuda en este momento? ¿De dónde proviene la ayuda y qué impacto tiene en la crisis venezolana?
Mira, ellos hacen propaganda y digo para explicar algunas cosas, con Irán no es ayuda, es un negocio. A Irán le están pagando. La gasolina iraní la estamos pagando, no la están regalando. Y la estamos pagando a sobreprecio, la estamos pagando siendo el guiso de alguien que metió el tanquero, de alguien que puso las estaciones de bombeo. Y ahí vamos a una lógica del bodegón de la gasolina, tal como están actuando ellos, ¿no? Toda esta propaganda de los rusos y de los chinos al final es una propaganda de un ámbito de respuesta muy pequeña. Cuando uno mira la Carta Internacional de Donantes a la Respuesta Humanitaria, el primer y segundo lugar se alterna siempre entre la Unión Europea y Estados Unidos. USAID, OFDA, PRM, Food for Peace, ECO, DEFCO, que son áreas de cooperación, todas interactúan con el sistema de Naciones Unidas. Hay un enorme cinismo de parte del régimen de no reconocer que eso es así, pero hoy, gracias a los esfuerzos del gobierno interino, del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, hay una enorme sensibilidad en la comunidad de donantes para la respuesta humanitaria que no pasa por la Asamblea o por las estructuras nuestras. Es decir, nosotros no somos actores de respuesta humanitaria, no podemos serlo porque estaríamos violando los principios humanitarios. Nosotros, esa cosa de andar cargando una cajita o ser los que dirigen a qué organización se le entrega qué, sería desnaturalizar la respuesta, pero sí hemos estado muy enfocados en que exista un equipo humanitario en Venezuela, en que el sistema de Naciones Unidas aumente su presencia, en que se despolitice la forma de respuesta y en que los donantes financien la respuesta interna, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, que son los dos principales donantes de la arquitectura humanitaria. Partiendo de lo que señala, bueno, le invito a responder esto que señalaba Maduro, decía textualmente, Estados Unidos ofreció 20 millones que iban a dar, firmamos un papel, firmamos otro papel, no ha llegado $1 partido por la mitad. ¿Qué responde usted a ese señalamiento de Maduro? Mira, al final el régimen lo que ha intentado hacer muchas veces con lo humanitario es que sea un cheque en blanco. Y bueno, entonces se acostumbran al malandreo. Pues ellos creen que el mundo entero funciona como funciona la Contraloría de Luis Amoroso o como sacan las sentencias entre Tarek William y Michael Moreno. Y el régimen se ha enfrentado contra una pared muy dura en el mundo de la respuesta humanitaria porque hay unos protocolos de respuesta, de auditoría, de transparencia, que son muy exigentes y que para ellos lamentablemente no cubren con lo que a ellos les gustaría que fuese. Y te puedo poner un ejemplo. Para hacer una procura de insumos a través de un multilateral, ellos primero tienen que garantizar que eso va a concurso, tienen que garantizar que la licitación, el concurso para esa compra es auditable, tienen que garantizar que la empresa cumple con todas las normativas de calidad y después en el proceso, en cada etapa, hay unos esquemas de monitoreo y de validación que deben ocurrir, que deben estar y que además son la única garantía de que el dinero de los venezolanos se proteja. Así que ellos seguirán manipulando, seguirán moviéndose. Hay números muy claros. Si uno mira el balance de OCHA, que es la Oficina de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, de cuánta plata recaudó el plan de respuesta del año pasado, recaudó más de $200 millones para saneamiento de agua, para recuperación de infraestructura, pero la brecha entre la necesidad y la capacidad de financiamiento es una brecha superior al 500% y eso hace que muchas veces sea imperceptible la intervención. Usted ya mencionaba el tema de la conferencia de donantes. Yo quisiera que profundizara sobre ese tema cuando se ve a los migrantes venezolanos en el exterior, bueno, caminando por las vías, pasando necesidad. Hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿para qué sirve esa conferencia, ese dinero que allí supuestamente se ofrece en ayuda? ¿Cómo evitar entonces que ese dinero sea desviado a la corrupción, a la burocracia de los gobiernos que reciben ese apoyo? Entonces, ¿qué responder? Es un tema que ha sido polémico, vista la necesidad que están enfrentando todos los venezolanos que están en el exterior en este momento. Mira, nuestra crisis de refugiados tiene un primer gran reto, que es que nuestra crisis de refugiados es la segunda más grande del mundo, pero es de las menos financiadas. Nosotros somos, después de Siria, el segundo desplazamiento humano más grande de la humanidad, 5.1 millones de personas en condición de vulnerabilidad, desplazamiento y refugio, pero la diferencia o la brecha de financiamiento entre la crisis siria y la nuestra es de 10-1. A veces suena como un montón de plata y tú escuchas que en la conferencia de donantes hay $550 millones para los gobiernos receptores y eso suena como que, bueno, hay alguien que va a salir buchón de ahí, pues que de ahí alguien se resolvió la vida, va a tener toda la plata. Y la verdad es que si bien $500 millones es un montón de dinero, no es suficiente
para absorber a 5.1 millones de refugiados y inmigrantes, que además al menos el 70% de ellos requieren asistencia, acompañamiento en los arriendos, seguridad social, inserción educativa, acompañamiento laboral. Digamos, hay un enorme reto. Yo creo que el primer ejercicio nuestro es seguir exigiendo que nuestra crisis de refugiados se vea en la dimensión correcta, se atienda en la dimensión correcta. Creo que una segunda exigencia que lo ha hecho muy bien Smolansky desde la OEA y ha sido una exigencia de nuestros embajadores, es que deben uniformarse ciertos protocolos, vacunación, educación, inserción laboral. Hay algunas cosas que hay que simplificar, identificación. Nuestros refugiados van dentro de nada un gran problema por pasaportes y por cédulas porque se les vencen los documentos y no tienen cómo sacar documentos nuevos. Y el reto más importante que creo que tenemos todos, que es evitar que el dinero que se logre recaudar se quede amarrado o se quede encerrado dentro de la burocracia. Y ahí las organizaciones de la diáspora, la sociedad civil del voluntariado de los migrantes y refugiados tienen una enorme tarea, y también nuestra representación diplomática que trabaja con las uñas y sin presupuesto de buscar formas de interacción con la ACNUR y con OIM, que dirigen una plataforma llamada R4B, que es la que coordina toda esta respuesta. Hay una complejidad, ahora que usted señalaba el caso de Siria y otros países, uno ve quizá la primera ola de migrantes venezolanos apuntaba hacia Europa, Estados Unidos, hoy en día va hacia países vecinos que también tienen sus problemas y que tienen un sistema de salud quizá y sus sistemas sociales no tan desarrollados como para poder, digamos, asimilar toda esa gran cantidad de venezolanos que en su momento decidieron abandonar el país por la crisis que está atravesando Venezuela, y algunos de ellos además ahora tenemos que regresar en un porcentaje mínimo, hay que decirlo, pero además son estigmatizados por parte del régimen que les acusa democráticamente de ser quienes han traído el coronavirus a Venezuela. Sí, no, y es el peor de los mundos por varias razones. La primera es que nosotros como país, esto suena clichetero, pero en verdad es así, nuestro país era un país receptor. Yo soy hijo de migrantes. Mucha de la gente que está con nosotros, todo el mundo conoce a alguien que es primera o segunda generación de una familia de migrantes. Y este cambio de paradigma para nosotros es nuevo. Para el venezolano, el proceso migratorio primero tuvo una primera carga emocional muy retadora, que es que todo el mundo pensó que esto era corto. Nadie que se fue, bueno, no diría nadie, pero una mayoría importante de los que se fueron no pensaron que se iban para tener que echar raíces en otro lado, sino que salían para resistir y luego volver en un periodo corto de tiempo, y esa no ha sido la realidad. Y ese shock con la realidad es importante. Y luego el drama de que quien está migrando hoy en día es quien menos tiene, quien menos puede, es el que tiene menos capacidad económica, es el que tiene menos formación académica, laboral, pero además estamos viendo fenómenos que no se veían. El tráfico de personas, lo que ha pasado con las embarcaciones en Falcón, en Sucre, en Del Tamacuro, esos naufragios y desapariciones de personas en redes de tráfico es un tema muy grave. La prostitución por alimento o la migración de prostitución a cambio de manutención familiar. Eso es otro de los fenómenos que no teníamos y está ocurriendo y es profundamente grave. Y luego todo esto de la xenofobia dentro y fuera. El refugiado venezolano es víctima de xenofobia en el país al que va, y si decide regresar a Venezuela para intentar mejorar un poco su condición respecto a la pandemia, dentro de Venezuela lo acusan de arma biológica y lo acusan de haber traído el virus, siendo una estigmatización casi criminal contra ellos y dejándolos en el peor de los mundos. Por las redes, y creo que en realidad van a ayudar a explicar algunos elementos que forman parte del debate público. Por ejemplo, ya usted ha abordado algunos de estos temas, pero creo que podría profundizarse porque forman parte de las inquietudes que, bueno, sobre todo luego de la firma del acuerdo que tiene el apoyo de OPS. Por ejemplo, una de las preguntas es cómo garantizar que esos recursos no deban dar más aliento, más vida al régimen y no apoyarán a los venezolanos como lo necesitan. Mira, la primera, esa es una pregunta que tiene un primer reflejo. Salvar a un médico de que se infecte de coronavirus, ¿a quién ayuda? ¿Ayuda a Nicolás Maduro o ayuda al médico y al que hoy en día está en una necesidad? El paciente que hoy sabe que Maduro le destruyó el sistema hospitalario, que sabe que lo único gratis en el sistema sanitario venezolano es cruzar la puerta,
porque ahí en adelante no hay más nada y todo hay que comprarlo o pagarlo, y reciba algún tratamiento producto de organizaciones internacionales, ¿a quién beneficia? ¿Al status quo de Maduro o a ese paciente que estaba a punto de perder la vida o en una condición vulnerable? Yo creo que todo lo que tenga en el centro al ser humano y que no fortalezca el control social, el control político o la corrupción del régimen son acciones que nosotros debemos explorar y que debemos buscar cómo hacerlo. ¿Cómo se garantiza que el régimen no tenga el control? Lo primero es que no toca un centavo. Es decir, bajo todos estos esquemas de respuesta humanitaria, una de las condiciones sine qua non para que eso avance es que el dinero no es administrado, dirigido o decidido de ninguna forma por los actores políticos ni por el régimen o la dictadura. Segundo, el régimen tiene la responsabilidad de brindar el acceso porque las instalaciones sanitarias, en el caso del coronavirus, las controlan ellos, son los que tienen, digamos, el llavero del hospital y del sistema sanitario, pero la implementación está directamente sobre los profesionales de la salud. Tercera manera, estos organismos están construyendo una instancia de monitoreo independiente que debe rendir cuentas, que debe mostrar números. Estas organizaciones internacionales dependen operativamente de la comunidad de donantes y del financiamiento internacional, y yo no creo que ninguna de ellas vaya a poner en riesgo sus proyectos de gran envergadura por lavarle la cara o por ponerse en una componenda de cosas miserables con la dictadura de Nicolás Maduro. Hay un sistema de rendición de cuentas al cabo de cada etapa de los programas que va a ponerse en marcha, y nosotros lo que esperamos es que la respuesta humanitaria no solamente ayude a salvar gente, sino también ayude a romper la dinámica de control político y social que el régimen intenta imponerle al que menos tiene. Bueno, hay una pregunta aquí que también me enviaron por las redes, que creo que tiene mucha relación con las expectativas que se generan. Preguntan, ¿por qué aún después de la cantidad de ayuda humanitaria que se ha enviado no se nota ningún cambio de fondo? Bueno, por dos razones. La primera es que no has tenido la respuesta humanitaria que necesitas en terreno. Venezuela podría, bajo un gobierno de emergencia, tener una respuesta humanitaria que en un periodo de tiempo muy corto trajera con el PMA capacidad logística y de producción agropecuaria, al mismo tiempo de traer comida para atender a las familias más vulnerables. Podría tener, a través de la UNICEF, un programa de saneamiento de agua que garantice intervenciones de gran envergadura en embalses para el agua potable en sectores vulnerables. Podría tener una intervención eléctrico a través de sistemas multilaterales y de algunos fondos de inversión, y podría tener una importación masiva de medicamentos y de insumos nutricionales básicos a través de la coordinación humanitaria. Y esto no ocurre porque no hay voluntad política del régimen del escalamiento en una respuesta humanitaria de este nivel. Segunda razón por la que es imperceptible para la mayoría de la población es que los programas de respuesta están muy acotados a sectores de la población en riesgo vital. O sea, estás atendiendo población hospitalaria dependiente, estás atendiendo población estudiantil, población alimentaria escolar. Hay programas de intervención de saneamiento en cárceles y en algunos espacios muy acotados, pero tú tienes a un país, Pedro Pablo, donde 9.2 millones de personas, según el último estudio del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, está en situación de vulnerabilidad humanitaria. Y no hay manera de que la respuesta que hoy tienes en terreno, que ha podido apenas llegar a 1 millón y tanto de personas, genere el impacto que hace falta para que todo el mundo lo pueda percibir. Y luego te sumo niveles de complejidad. Uno, es que lo que se ha avanzado con OPS es solamente acotado a coronavirus. ¿Y eso qué quiere decir? El beneficiario es el médico del hospital, el paciente de coronavirus y la gente que está alrededor de la acción de la pandemia, pero no va a ser la respuesta de gran envergadura en alimentación, en agua y en medicinas. Y la segunda complicación es que una vez que tú logres escalar, que lamentablemente el régimen no lo permite, tú vas a ir en unos niveles de prioridades que hasta que logres atender la médula del riesgo vital, es difícil que sea perceptible para todo el tiempo lo humanitario. Y ahí hay un gran reto nuestro, que es que no somos suficientemente pedagógicos en explicar hasta dónde llega lo humanitario y a partir de dónde empieza el desarrollo. Pregunta que nos llega, preguntan qué pasó con los $100 que han ofrecido al personal de salud en este plan para apoyar. Bueno, ha tenido, como todo el mundo lo vio en un principio, el retraso de la plataforma. Nosotros, un proceso que debió haber demorado una semana, demoró casi un mes por el phishing, por los espejos de la página, por los intentos de tumbar la capacidad de registro. Ahí se ha hecho todo un proceso de auditoría y de reparo para garantizar que las personas que queden seleccionadas para la bonificación efectivamente estén en instalación hospitalaria.
Se ha logrado resolver todo el asunto operativo de licencia y de plataforma en Estados Unidos y estamos intentando que tanto el esfuerzo en el marco de la OPS como este esfuerzo del bono de salud aterricen más o menos al mismo tiempo. Una cosa importante del marco de lo avanzado con la OPS es también poder pedirles que nos ayuden a proteger al beneficiario del bono de salud, es decir, que la enfermera, el enfermero, el médico, el obrero, el personal administrativo que se vea beneficiado no tenga retaliación política del régimen por haber recibido un beneficio. Diputado, usted, como decíamos, comisionado por el tema humanitario, también ante Naciones Unidas, quisiera su percepción, su opinión de hasta qué punto se mantiene la atención de la comunidad internacional, de los representantes ante Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela, sí, como ya la crisis del coronavirus hace que cada quien se preocupe por lo que pasa puertas adentro, el hecho que el tema venezolano pierda interés, pierda atención. ¿Cómo usted está digamos, evaluando cómo se desarrolla esa relación y sobre todo esa preocupación, atención que puede existir sobre el tema de Venezuela? No, al contrario, Pedro Pablo, yo creo que una de las cosas impresionantes de esta dinámica es que el mundo estando en llamas aún mantiene a Venezuela como su prioridad. Demostración de ello que Europa, estando en el problemón que está con la pandemia, ha hecho una conferencia internacional de donantes para la crisis de refugiados. En el caso del Consejo de Seguridad, en 7 semanas hemos tenido 3 sesiones sobre el caso de Venezuela. La semana que viene inicia el Consejo de Derechos Humanos, dentro de 2 semanas, perdón, y en el Consejo de Derechos Humanos hay 2 puntos sobre Venezuela, una bajo la resolución de cooperación y una actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. En paralelo a esto, tanto Grupo de Contacto como Grupo de Lima se han mantenido activos en estos foros y con una comprensión de algo que yo creo que es importante para el optimismo y para nuestro análisis, que es que hay una comprensión en la región de que Venezuela, tal como está hoy, es un problema para todo el mundo, no solo por los grupos irregulares, no solo por la economía ilegal, sino hasta por asuntos de vacunación y de pandemia. Y lo segundo, que tiene que ver con el mundo, digamos, más allá de la región, es que este camino que Nicolás Maduro ha decidido avanzar con la sentencia de la omisión legislativa, con la sentencia de la fracción del CLAP e intentando construir un nuevo fraude electoral, sin duda alguna vuelve a traer toda la atención del mundo político, que a veces siente que es como un loop, pero que ante estos hitos no permanece diferente y al contrario vuelve a traer no solo atención, sino acciones concretas. Estos días han sido días muy movidos. Y la pandemia, si bien tiene una gran limitante, que es que no te permite hacer encuentros de forma tradicional, sí ha permitido una interlocución mucho más grande de la que teníamos antes porque estas cosas digitales acercan. Porque lo preguntan, porque hubo unos problemas de habla al principio, tienen que hablar sobre el tema del acuerdo con la OPS, ¿no? Puedo explicarlo, usted se refirió, así arrancamos esta conversación, pero con una pequeña falla en el audio para retomar esa idea y dejar claro cómo se llega a ese acuerdo y el objetivo que tiene. De acuerdo, lo hago muy brevemente para no encadenarme 2 veces. El objetivo es poder darle el aval institucional a la OPS para que el uso de recursos congelados, el uso de recursos protegidos tenga la garantía de acceso y de implementación sin que el régimen de Nicolás Maduro implique un obstáculo o implique un bloqueo poder entrar al sistema sanitario. Lo que se ha avanzado en la OPS es un marco general que permite la implementación de un programa de respuesta humanitaria acotada al coronavirus y acotado a la respuesta a la pandemia, y además tiene áreas de prioridad muy claras: importación de material de protección para los médicos, aumento de la capacidad de detección del virus y descentralización de las pruebas, que es algo fundamental, y mejoramiento tanto de los tratamientos como de las condiciones de aislamiento de los pacientes COVID-19 positivos para poder garantizar una respuesta de mejor manera. Esto que se ha avanzado tiene como fuente los recursos aprobados por la Asamblea Nacional y aunque es acotado a coronavirus y tiene como paraguas la OPS, nosotros intentamos que sea un precedente que permita ir aumentando el espacio humanitario en terreno. Diputado, para terminar, claramente es fundamental la ayuda humanitaria, más para un país como Venezuela. Decían que ya venía arrastrando una emergencia humanitaria compleja, pero hace potencia por el impacto del coronavirus, pero claramente un país no puede vivir de ayuda humanitaria. Tomando en cuenta esta realidad, ¿qué debe hacer el país ya para, pensando en un futuro, poder superar esta situación y tener, digamos, contar con los medios
para poder, digamos, ya tener un futuro con estabilidad, con crecimiento y superar la emergencia. Mira, clave, pero Pablo, entender que esto que tenemos hoy no es la respuesta humanitaria que podríamos tener. Que un gobierno de emergencia y una transición en Venezuela permitirían una respuesta mucho más grande de la comunidad internacional, sin politiquería, sin propaganda y con mucho profesionalismo. Solo es posible salir de la emergencia humanitaria atendiendo las causas estructurales, producción, atención sanitaria, mecanismos educativos que garanticen que todo el mundo tenga al menos la misma oportunidad de acceso a servicios básicos. No hay forma de revertir la espiral de miseria humanitaria si no mejoramos la capacidad de alimentación de la población más vulnerable y si no hay una política clara de transferencia de recursos directos a quienes más necesitan, no para dependencia del Estado, no para dependencia permanente del gobierno, sino para poder generar un primer estímulo a una economía de consumo y una economía circular que permita que la relación entre el gasto y el trabajo tenga un sentido verdadero en un valor del ingreso que tiene cada familia. Y por último, aprovechando el espacio político, es también comprender que no hay manera alguna de salir de la espiral humanitario si no hay una solución política. A esta situación llegamos por decisiones humanas, porque se destruyó la industria petrolera, porque se destruyó el balance institucional y porque se robaron todos los reales que había y los que no había también y nos dejaron en esta condición. Poder salir del proceso en el que estamos empieza por un cambio político, pero el cambio político no es el requisito, digamos, suficiente, es solo el requisito inicial. El resto implica un cambio importante del modelo económico y productivo. Bueno, queremos agradecer al diputado Miguel Pizarro, comisionado para temas de ayuda humanitaria, también ante Naciones Unidas, por esta conversación, a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales del Plan País. Ahí tendrán acceso también a esta conversación, donde, como vieron, abordamos todo este tema de la ayuda humanitaria, también la relevancia que tiene el caso de Venezuela ante la comunidad internacional, sigue siendo objeto de debate más allá de un país enfrenta ahora una situación muy delicada por la pandemia y también esos detalles que me parecieron muy interesantes para aclarar lo que significa este acuerdo que cuenta con el respaldo de la OPS. Diputado, muchas gracias por esta conversación, por estar allí y seguiremos en contacto. Seguro, nos vemos. Un abrazo.